Hola a todos, ya estamos aquí con la parte de cálculo y diseño de engranajes. Y a partir de esta clase comenzaremos con el estudio de los engranajes cilíndricos de dientes rectos. Anteriormente se aprendió que los cálculos y diseños de engranajes están sujetos a normas y sistemas. Entonces, para comenzar con este tema, debemos elegir el sistema y norma con los cuales debemos trabajar. Por ser las normas y sistemas más usados, para el cálculo y diseño de nuestros engranajes, usaremos la norma DIN e ISO, sujeto al Sistema Internacional de Unidades SI. Bueno, como ustedes recién están aprendiendo, no es necesario que esto lo deban conocer en estos momentos. Esto lo iremos viendo a medida que avancemos en el tema. Sin embargo, recomiendo averiguar sobre los sistemas de unidades y las normas por si alguno de ustedes no lo tenía presente. De esa forma verán la diferencia entre cada una de ellas y así no tengan confusión con las unidades y las normas cuando vayan a realizar sus cálculos. ¿De acuerdo? Bien, si ustedes ya tienen conocimiento de estos reglamentos, excelente. Y si tal vez estén manejando un sistema y norma distinto, simplemente usen como guía esta clase, respeten las unidades y la norma y todo les saldrá bien. Pues el proceso de cálculo y diseño es similar en la mayoría de las normas. Recalcando entonces, el cálculo y diseño de nuestros engranajes estarán sujetos a las unidades básicas del sistema internacional con normativa DIN e ISO. Ya habiendo elegido el sistema y norma, ahora tenemos que empezar por conocer ciertos puntos básicos acerca de los engranajes cilíndricos de dientes rectos. El primer punto que debemos saber es qué son los engranajes. Si no sabemos esto, entonces, ¿qué se supone que es lo que estamos estudiando? No tiene sentido aprender algo sin una perspectiva, ¿verdad? Como segundo punto, debemos conocer sus parámetros, o también conocidos como características o partes. Esto nos permitirá comprender la configuración mecánica de cada engranaje. Como tercer punto, debemos conocer las ecuaciones básicas que gobiernan a estos elementos. Esto permitirá calcular y crear el engranaje a las necesidades que tengamos. Y por último, debemos aprender a hacer uso de estas ecuaciones en unos ejemplos muy sencillos. Entonces, punto número 1, ¿qué son los engranajes? Aquí una breve descripción nos dice que son elementos de máquinas, componentes ideales en un sistema mecánico que permiten la transmisión de potencia y movimiento por contacto de forma. ¿Qué es el contacto de forma? Ustedes se preguntarán. Para entender esto, observemos la imagen en movimiento en la pantalla. La configuración mecánica de estos elementos, con características físicas y geométricas definidas y similares, están diseñadas de tal forma que, al entrar en contacto, permiten la rodadura entre dientes y la transmisión de potencia y movimiento de forma eficiente. Entonces, con esta ilustración, podemos comprender que el contacto de forma es la manera en que los elementos de máquina con las mismas características físicas y geométricas permiten la transmisión de potencia y movimiento de forma eficiente. Bueno, hasta aquí esta parte del video. Comenten, suscríbanse y denle like si les gustó. Nos vemos en la siguiente parte.